Bien, mis hermanos, Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4. Hemos estado, si se quiere decir, exprimiendo esta lectura, porque hemos dicho que Hebreos tiene un mensaje principal que tú y yo debemos atesorar, y más en nuestros días. El mensaje es que Dios ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos 1, del 1 al 4, leemos la palabra de Dios. Nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién nos ha hablado? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, hemos dicho a través de los mensajes anteriores que Cristo es la voz encarnada de Dios mismo, la palabra encarnada. Como hemos predicado, hemos dicho que muchos quieren escuchar la voz de Dios. Eso hemos dicho anteriormente. Que hay personas que buscan señales, que hay personas que aman escuchar voces, otros buscan experiencias místicas, gente que va a los montes a encontrarse con una manifestación extraordinaria, gente que duerme en el piso, gente que ayuna 21 días y 40 días, todo con la intención de escuchar la voz de Dios. Hebreos, hermanos, nos dice esta realidad para nosotros los creyentes. No lo digo yo, no quiero criticar todo lo que los demás hacen, pero Hebreos nos dice que Dios ha hablado a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Si Dios ha hablado de manera definitiva a través de Cristo, no quiere decir que Dios de manera soberana en algún momento hable de otra forma. Pero si ya Dios habló a través de Hijo Jesucristo, ¿por qué hablar de otra manera? Si la manera más excelente, más sublime, más alta, más digna ya ha hablado. ¿Por qué? Porque toda experiencia, toda revelación, todo sueño, toda visión debe estar sujeta a la verdadera revelación que es Cristo. Cuando alguien habla, es inevitable pensar de quién o de parte de quién está hablando. Pensamos con qué autoridad habla esta persona, de parte de quién habla. Los versos 2, la parte B del verso 2 del capítulo 1 y los versos 3 y 4 responden esta pregunta. Y nosotros veremos hoy que Cristo, en primer lugar, ese es el heredero de todo. ¿Qué es lo que es Cristo?
heredero de todo. Y que Cristo es el creador del universo. Y que Cristo es la revelación exacta de la naturaleza de Dios y Dios mismo. Así que Cristo es, ¿qué es lo que es Cristo? Heredero de todo. Por eso el verso, la parte B dice que a quien constituyó, quien Dios, heredero de todo. Para los hebreos, en la cultura hebrea, el heredero, todos ellos sabían que el heredero recibía toda la autoridad, recibía toda la posesión y todo el dominio familiar. Y cuando Cristo le dice a los hebreos, en la carta a los hebreos le está diciendo que el Señor constituyó a Cristo heredero de todo, el Padre lo que está diciendo que Él ha decretado que todo pertenece ¿a quién? A Cristo. Por eso es que Satanás, cuando viene a ofrecerle a Cristo cuando fue tentado en el desierto, ofreciéndole todo, Él no puede ofrecer lo que es de Él. La creación le pertenece a Él. Las naciones le pertenecen a Cristo. El reino, la gloria futura, el poder, ¿le pertenece a quién? A Cristo. Hermano, y eso conecta con el Salmo 2, en su verso 8, que dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Muchos concluyen, o concluimos erróneamente, que Jesús llega a ser heredero de todo después de su muerte y de su resurrección. Pero en realidad el señorío de Cristo es eterno, hermanos. Por naturaleza todo es de Él. Y aunque nosotros nos es manifestado en la redención de que todo es de Él, nosotros deberíamos tener presente que Cristo es dueño de todo. ¿De qué es dueño Cristo? De todo. En otras palabras, mientras los ángeles sirven dentro del reino, Cristo posee el reino. Mientras los ángeles son creación, Cristo es el dueño de lo creado. Bueno, y esta es una aplicación importante para nosotros, porque el mundo cree controlar la historia, los tiempos, su vida, lo que hace. Que Dios solamente aparece cuando nosotros le llamamos. Pero la carta a los hebreos deja una realidad clara para nosotros. Hebreos enseña que Dios ha hablado ¿a través de quién? A través de Cristo, hermanos. Él está hablando y todo terminará. Todo va a concluir bajo su poder y bajo su dominio. No importa cuánto la gente pueda hablar en contra de Cristo, toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. A mí me apasiona hablar de esto, porque esto no se predica. Predicamos muchas cosas. Pudiéramos tomar tiempo hoy para hablar de cuánta fortaleza Dios nos da. Es un buen mensaje. O podríamos hablar y predicar como hemos hecho en otra oportunidad, cuán fuertes somos en Cristo y que saldremos vencedores y gloriosos. ¿Verdad que sí? Que no importa la prueba, estaremos de pie. ¿Cuántos dicen amén? Sí, qué bueno, decía amén ahí. Pero hablar de Cristo es la mejor cosa que nosotros podemos hacer. Hablar de su autoridad, hablar de su voz, que nosotros debemos hablar del dueño de todo, que es Cristo. Hermano, esa es la premisa de estos versos.
Por eso es que el escritor dice que Dios constituyó a Cristo por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Cristo. Todo fue hecho por medio de Él. Él no pertenece a las cosas del orden creada. Él existe antes de la creación. Y esa palabra universo que cita Hebreos es una palabra aiones, del griego aiones, que implica que el Señor crea el tiempo, crea las eras, el orden material. Toda estructura de la existencia fue creada por Él. Cristo creó el espacio, creó el tiempo, creó la materia, creó la historia, y todo se conjuga y se sostiene por la palabra de su poder. Hermano, eso es Cristo. Entonces, ¿cuál es la conexión teológica de esta verdad? Colosenses 1:16 nos recuerda diciendo: porque en Él, ¿quién? En Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermano, Cristo es el nombre que debe ser proclamado, porque en su nombre es que hay salvación. Y nosotros como creyentes debemos atesorar esta voz que nos ha sido entregada. Con frecuencia nosotros podemos tomar de manera aleatoria cualquier voz de TikTok, cualquier mensajero famoso, y nosotros vamos a encontrar de entre de los famosos que la ausencia de este nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Cristo. Podemos decirle el Espíritu Santo. Lo proclamamos, lo adoramos. Pero Hebreos nos dice esta realidad: no puede venir el Espíritu Santo si no es a causa del Hijo. El que no tiene al Hijo no puede tener el Espíritu Santo. Por eso es que Juan, escrito para los gnósticos 1, comienza con esta declaración: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y más adelante dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Lo mismo que dice Hebreos, que Dios ha hablado última vez y para siempre a través de su Hijo Jesucristo. Hermano, ¿y cuál voz entonces nosotros vamos a duplicar? No es mi voz la que hay que duplicar. No es la voz de Juan Carlos o de nuestro hermano Vladimir. No, la voz que hay que duplicar y debe resonar con frecuencia, insistentemente, perseverantemente, es la voz de Cristo. Deberíamos preguntarnos: si Cristo creó el universo, entonces Cristo, si crea el universo, tiene el poder para ordenar toda nuestra vida. ¿No creemos ustedes? Si Cristo sostiene el universo por la palabra de su poder, Él no puede cambiar nuestras pequeñas circunstancias. Él lo puede hacer. Pero nosotros tenemos que atesorar, hermanos, esta verdad que se nos ha entregado. Cristo es la revelación exacta de la naturaleza de Dios. El texto dice: Él, hablando de Cristo, es el resplandor de que de su gloria
Y dice, y la imagen misma de su sustancia, dice el texto. Y esta es una declaración, como dice uno de los comentaristas, cristológicas más profundas del Nuevo Testamento. Que Cristo no solo es la imagen de Dios, sino también que es Dios mismo. Él es el resplandor de su gloria. Y la idea es que Cristo irradia luz, emana luz. Es una manifestación visible de Dios mismo. Dios mío. Como el comentarista David Gucci dice lo siguiente, que Jesús es el rayo que irradia la gloria de Dios. Y el comentario dice, nosotros nunca hemos visto el sol. No lo podemos ver, hermano. Con nuestra vista no podemos ver el sol. Lo que nosotros experimentamos y vemos por nuestra ventana son los rayos que llegan hacia nosotros. Y tú dices, mira qué lindo está el sol. Hermano, tú no estás mirando el sol. Tú estás mirando el reflejo del sol. Y de la misma forma, nunca hemos visto al Padre, pero cuando vemos a Cristo, hemos visto al Padre. Por eso es que Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tomás le pregunta, muéstranos el Padre. Y Jesús le dice, es que tú no tienes que ver al Padre, mírame a mí y verás al Padre. Hermano, cuando nosotros miramos a Cristo, estamos mirando la gloria de Dios. El pastor Sujel Michelen en uno de los mensajes dice que cuando nosotros vemos a Dios, vemos su gloria, a Cristo, vemos su gloria a Cristo encarnado, vemos su gloria disminuida para que nosotros la podamos ver. Porque nadie puede ver al sol, nadie puede ver a Dios de manera directa y viva, sino que nosotros vemos la gloria de Dios, y como dice Pablo, a través de un espejo. El texto dice, es el resplandor de su gloria y es la imagen misma de su sustancia. Palabra sustancia, hablando del carácter, la palabra griega o carácter, que se usa para definir una impresión exacta o duplicada de Dios mismo. Simboliza el sello perfecto de una moneda, la representación exacta de Dios, o la expresión perfecta de Dios mismo. Es la idea cuando habla de la sustancia. Lo que está tratando de Hebreo de decir, Cristo no es una copia imperfecta de Dios. Cristo no es un reflejo parcial de Dios. Cristo es la manifestación en carne visible de Dios mismo. Hermano, por eso es que Cristo debe ser adorado. Porque a Él se le dio un nombre sobre todo nombre, el nombre de Cristo. La pregunta es para nosotros, ¿queremos nosotros conocer el carácter de Dios? ¿Tú quieres encontrarte con la misericordia de Dios? ¿Tú quieres vivir en la santidad de Dios? ¿Tú quieres experimentar el amor de Dios? La respuesta es sencilla. Iglesia, ¿usted sabe la respuesta? Mire a Cristo. Ame a Cristo. Búsquele, llámele, atesórelo, valórelo. Viva por Él y para Él. Esto es lo que dice el texto. Sí. El verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Entonces Cristo va más allá de la creación. Cristo no creó el universo y luego lo abandonó, sino que el texto nos está diciendo que Él no solamente crea el universo,
Él no solamente es el dueño del universo y lo dejó para que todo el mundo haga lo que quiere y ande como quiere en su desorden y en su pecado, sino que Cristo sostiene el universo con la palabra de su poder. Los hombres más duros de corazón, los hombres más perversos, los más violentos, cuando tiembla la tierra, se llenan de temor. La creación depende continuamente de Él. ¿De quién Él? De Cristo. Porque sustentar, esta palabra que dice sustentando, el texto dice todas las cosas con la palabra de su poder, lo que quiere decir que Él nos lleva hacia adelante. Él mantiene el movimiento. Él preserva la creación, el mundo, con su palabra. El mundo no existe solamente porque hay leyes impersonales que la sostienen. El mundo existe porque Cristo lo sostiene de manera continua. Y Él lo hace con la palabra de su poder. Él no lo hace con esfuerzo, no lo hace con cansancio, no lo hace con fatiga, sino que su voz misma es la que sostiene todas las cosas. Hermanos, esto es importante, porque una vez más el texto nos refiere, nos remite, no yo, el texto nos refiere cuando lo analizamos de manera detenida y con conciencia, nos está diciendo, hermanos, una vez más, es su voz. Por eso que el texto, y reitero nuevamente, nos comienza diciendo, Dios ha hablado muchas veces. Entiéndalo, habló por los profetas, muy bien. Habló de manera parcial a través de personas, a través de visiones, a través de sueños. Pero en última instancia Dios ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y una vez más, esta referencia de que Dios ha hablado nos lleva diciendo, para que ustedes vean que Dios ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Él sostiene todas las cosas con su voz. Su voz sostiene todo lo creado, las galaxias, ya hemos dicho, océanos. Hermano, ¿qué sostiene tu vida? ¿Qué sostiene la historia de los pueblos? Cuando los presidentes, las potencias se reúnen para llegar a acuerdos, para mantener, entre comillas, la paz, para velar cada uno por sus intereses, ellos llegan a acuerdos, pero se olvidan que lo que sostiene el mundo es la voz de Dios. Hermano, lo que sostiene tu vida y la mía, ¿tú sabes qué es? Es la voz de Dios. Y la aplicación para nosotros sigue siendo recurrente, sigue siendo la misma. Si Dios sostiene el universo con su voz, ¿acaso no puede sostener nuestra vida? Si Dios sostiene todas las cosas, un pequeño problema nuestro no lo puede sostener. En un momento tú crees que te va a derrumbar, y un pequeño consejo de su palabra nos levanta. ¿Cuántos dicen amén? Lo hemos dicho una y otra vez. Tú te sientes cansado, te sientes abatido, te sientes doblegado, desesperanzado. Hermano, habla su voz, vea su voz. Abra la palabra de Dios y ve allí y dile, Señor, háblame por tu palabra. Y la palabra de Dios que sostiene el universo te va a sostener a ti. Esa es la realidad de los creyentes. El texto sigue diciendo que Él es la sustancia, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Y qué más hizo? Dice que habiendo efectuado la purificación que hizo de nuestros pecados.
Fíjense que ahora del universo y de las cosas creadas, ahora el escritor nos lleva hacia algo que para nosotros debe de tener mucho más significado. Porque ahora desde las galaxias y del universo, ahora el escritor nos lleva hacia la cruz. El escritor nos deja caer desde la nube hasta la tierra, diciéndonos: el problema de ustedes no es la escasez. El problema de ustedes no es de más dinero. El escritor nos está diciendo: el problema de ustedes no es emocional. El problema de ustedes es el pecado. El problema no fue que no la protegieron. El problema es el pecado. El problema no era que iba a orar para el monte. El problema es el pecado. El problema del hombre no son las bombas ni las pistolas. El problema del hombre es su pecado. Eso es lo que está diciendo Hebreos. Va directo desde la galaxia que Cristo la sostiene hacia la cruz. Y está diciendo: habiendo quien, Cristo, efectuado, ¿qué hizo? La purificación de ¿qué? De nuestros pecados. Cristo hizo lo que ningún ángel podía hacer. Cristo hizo lo que nadie más podía hacer. ¿Qué hizo Cristo? Cargar con nuestro pecado, satisfacer la justicia divina y reconciliar al hombre con Dios. Esa es prácticamente lo que nos está diciendo. No dice que Cristo comenzó una obra. No dice que la comenzó. Ni dice que está en proceso. El texto dice que Dios efectuó. Lo que está diciendo que Cristo hizo una obra completa. ¿Qué hizo Cristo? Una obra completa, consumada. Porque Hebreos está refiriéndose a los sacrificios que hacían sus antepasados, que hacían sacrificios de manera continua. Pero Cristo hizo el sacrificio una vez y para siempre. Lo que nos dice el texto, hermano: usted y yo, después que Cristo habló y después que Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice el texto, lo que él está diciendo, que no hay nada que yo pueda añadir a su obra. Amén. El sacrificio de Cristo fue suficiente y es suficiente para nuestra salvación. No te estoy diciendo, hermano, que no ore. No te estoy diciendo que no ayune. No te estoy diciendo que si tienes que consagrarte, que te consagre. Eso no es lo que estamos diciendo. Eso tú lo haces para ti porque tú lo necesitas y yo lo necesito, pero Cristo no lo necesita. Déjenme hurgar más en esta experiencia. Es que nosotros andamos detrás de ciertas experiencias para que nos cambie. Nosotros tenemos lucha con aceptar que si la palabra de Dios y su sacrificio no nos ha cambiado, otra cosa no lo puede hacer. Andamos detrás de experiencias. Es que tú no sabes lo que yo siento. Es que se me mete una cosa. Hermano, pero la mentira con la que nosotros luchamos, los deseos de las carnes, el deseo de la vanagloria, las cosas de tener más, esa lucha está en nosotros. Y la única cosa que puede cambiar eso en nosotros es el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la única cosa que puede cambiar eso en nosotros es el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la única cosa que puede cambiar eso en nosotros es el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la única cosa que puede cambiar eso en nosotros es el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la única cosa que puede cambiar eso en nosotros es el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la única cosa que puede cambiar eso en nosotros es el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la única cosa que puede cambiar eso en nosotros es el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la única cosa que puede cambiar eso en nosotros es el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la única cosa que puede cambiar eso en nosotros es el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la única cosa que puede cambiar eso en nosotros es el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la única cosa que puede cambiar eso en nosotros es el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la única cosa
El hecho de que yo no haya cambiado y no me haya topado con la realidad del sacrificio de Cristo no quiere decir que yo me he encontrado con Él. Queremos que nos unjan con aceite. Queremos que nos digan 3 cosas de parte de Dios. Mira, yo veo, Dios me mostró. Eso es lo que nos gusta a las personas. Dios me mostró, en mi espíritu veo. Yo siento algo aquí. Eso es lo que queremos. Pero en realidad lo que nosotros necesitamos es a Cristo en la cruz del Calvario, que lo hizo una vez y para siempre. Y en nuestro interior hay una lucha constante porque queremos tener otra experiencia más extraordinaria que la cruz de Cristo. No puede ser en la vida de los creyentes. No se comprenden. Y yo sé que nosotros nos resistimos a esta verdad del libro de los Hebreos. Aquí nos cuenta. Importante, tu experiencia es importante, tus años son importantes, tu servicio al Señor es importante, pero más importante es toparte con la cruz del Calvario. Cuando Cristo reina en nuestros corazones, entonces se producen cambios evidentes en la vida de los creyentes. Porque en la misma manera que Cristo reina en los cielos, como dice el texto, que Cristo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cómo está sentado? ¿Qué es lo que está haciendo Cristo? Trabajando en los cielos. Él está trabajando en los cielos. Él está ocupado en los cielos. No, Cristo se sentó. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Se sentó a la diestra en las alturas. Está diciendo, yo hice una obra y ya. Lo que Él está diciendo, mi obra está terminada. Mi autoridad está establecida. Mi reinado es mío, soberano, y me siento sentado a la diestra del Padre. Ahora, ningún sacerdote podía hacer eso. Ningún sacerdote se sentaba en el lugar santísimo ni santo, porque su trabajo nunca terminaba. Cristo hizo su trabajo y fue y se sentó. Lo que estaba diciendo, mi obra está completa. Cristo se sienta porque está sentado en una posición de honor. Está sentado porque está en una posición de poder, de absoluta y completa autoridad. Mientras Él está sentado, los ángeles le sirven. Mientras Él está sentado, todos obedecen su voz. Porque Cristo está reinando y está en su trono de poder. Por eso es que Apocalipsis, cuando ve a Cristo, dice, y yo estaba lleno de temor porque había que abrir el libro de los sellos y no encontraba a nadie, pero vi a alguien que venía y era quien era, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él es digno. Mientras Cristo muestra su gloria, los ángeles reflejan su gloria. Entonces, ¿por qué Hebreo dice que Cristo es hecho superior a los ángeles? No está diciendo que Él es una creación, sino que Cristo es superior. Cristo es la gloria de su Padre. Y los ángeles sirven alrededor de su trono. Él está, hermano, sentado. Cuando nosotros reflexionamos sobre todos estos versos 1 al 4 que hemos hablado, ya la pregunta para nosotros en estos 3 mensajes, ¿verdad? 3 mensajes que usted puede ir a YouTube y buscarlo para refrescar estos mensajes de Dios ha hablado, parte 1, 2 y 3. La pregunta no es ¿quién es Cristo? Ya esa no es la pregunta. Ya sabemos quién es Cristo, amén.
La pregunta es, ¿qué harás con él? Esa es la pregunta. Dime qué vas a hacer con él, con su nombre. Hay varias canciones que hablan del nombre de Cristo. Cantábamos hoy, más profundo es el amor de Cristo. Estábamos cantando de él, porque esa canción muestra una realidad teológica en la vida nuestra. Cuando cantamos nombre sobre todo nombre, estamos diciendo Cristo es superior a todo. Cuando cantamos Dame a Cristo, cuando cantamos estas canciones, estamos dando la preeminencia a su nombre. Porque es más importante cantar del nombre de Cristo que de cómo yo me siento. ¿Qué harás con él? Sí, con su nombre, ¿qué harás? Porque al final Cristo sostiene el universo. Pero él no solamente sostiene el universo, Cristo tiene sus demandas. ¿Qué Cristo tiene? Sus demandas. Hay gente que dice, no, ¿por qué? Yo creo en Cristo, pero no haces lo que Él dice, ni te comprometes con Él. Él, el que sostiene el universo, Él, el que está sentado a la diestra del Padre, Él que gobierna de manera soberana todo y sostiene tu vida con su voz, Él exige adoración. ¿Quién? Cristo exige adoración, exige obediencia, exige rendición total. ¿Están aquí? Lo que Hebreo nos está declarando en estas premisas es que no hay nada ni nadie que se compare a Él. ¿Podemos buscar algo, un marco de referencia para compararlo con Cristo? No tiene, hermano, no tiene marco de referencia. No tiene. Ahorita yo usaba el comentario de David Gucci para compararlo con el sol, pero es simplemente para tener una idea de la analogía del sol, pero no es un marco de referencia para compararlo con Él. Él es el Señor, Él es el soberano y nosotros estamos a su merced, usted quiera o no quiera, Él es el Señor. Tenemos nosotros la bendición de que de llamarnos sus hijos, de servirle a Él. Ahora tenemos una bendición mayor porque Hebreos mismo nos dice, y nos lo vamos a ver más adelante, que Él dice que Él nos ha dado la gracia y la misericordia de tener que un libre acceso para adorarlo a Él, para llamarlo. ¿Cuánto alaban del Señor? El que sostiene el universo con la diestra de su poder nos dice, tú puedes venir a mí cuando tú quieras. Y puedes invocar mi nombre santo, mi nombre sublime, mi nombre que no tiene comparación. Tú puedes llamarme por mi nombre. Aleluya, Y más, Él dice, y ahora tú no eres un extraño para mí, ahora tú eres mi hijo. Y no solamente eres mi hijo, ahora yo extiendo el reflejo de mi santidad, lo pongo en ti. Hermano, eso es gracia. O sea, aquel que sostiene el universo con la diestra de su poder nos dice, tiene acceso a venir a mi trono. Gloria a Dios. Ahora ese era el reflejo mío de mi nombre. Y ahora tú reflejas mi santidad. Y ahora cuando la gente ve algo sobre ti, ve a Cristo sobre ti. Gloria a Dios. Una vez más, concluyendo, ¿qué harás con Él? ¿Por qué te pesas a hablar con Él? Concluyendo, ¿por qué siente que es una carga hablar con Él? Tú puedes hablar con Él cuando tú quieras. No solamente aquí en la iglesia. Tú puedes hablar en la mañana con Él. ¿Están aquí? Él no está ocupado en la tarde. Tampoco está ocupado en la hora de almuerzo. Él no duerme. Él está disponible 24 horas. ¿Tú sabes cuándo Cristo está disponible? Cuando tú lo quieras llamar. Yo te pregunto, ¿qué harás con Él?
¿Por qué no es un deleite servir a Cristo? ¿Por qué no sentimos pasión por Él? Por eso es que cuando Cristo ve a la gente que caminaba, en Juan dice que Él miró a las multitudes como ovejas que no tienen pastor y tuvo compasión de ellas. Estamos hablando del Hijo de Dios, de que Hebreos dice que Él habló por última vez a través de Él, a través de Cristo, hermano. Cantemos de Él, hablemos de Él. Cuando oremos, oremos por lo que Él ha hecho por nosotros. Esto es lo que el Señor nos dice. Mira, cuando tú clames, tú y yo tenemos que entender que antes de que suba la oración a nuestra mente, ya el Señor la conoce. Y ese problema que tú le clamas a Él, antes de clamarle a Él, dile: Señor Cristo, así, Señor Cristo, gracias. Gracias por amarme con mis imperfecciones. Gracias por darme acceso a yo invocar tu nombre. Que nosotros tenemos el derecho de llamarte Padre. Que ya mis problemas están resueltos. Hermano, el centurión entendió eso. Perfectamente entendió esta lectura. Cuando fue donde Cristo, el Señor le dijo: no tienes que ir a mi casa, tú no tienes que pisar mi techo, tú no tienes que pisar mi piso, pero yo creo que con tu voz es suficiente. Hermano, que el Señor nos ayude. Oremos al Señor en esta oración.